Estamos con Ricardo Dalmasi. Yo quisiera que primeramente me comentaras y me contaras cómo inicias o cómo fue que te llamó la carrera de la actuación. Yo creo que fui un niño muy imaginativo y me la pasaba jugando todo el día. A Tarzán, a Batman, y de verdad es en serio, ¿ya? Se han reído en otras ocasiones cuando lo he mencionado, pero es cierto. Me disfrazaba de Tarzán y dormía en un árbol. Es en serio, en una casita que hice, tengo fotos que lo comprueban, además. Y en las mañanas mi madre me gritaba, ¡Ricardo! A la escuela, y entonces yo tomaba mi liana y me desplazaba de arriba abajo y todo ese rollo. Entonces ahí fue donde empecé, si así lo quieres decir. Pero después, obviamente años más tarde, Luis de Llano Macedo hizo una novela que se llamó Alcanzar una estrella, donde salí como villano. Éramos dos villanos, de hecho, era Oscar Traven y yo. Y bueno, pues así es como me inicio como villano. No reventón, nunca me ha gustado hacer el villano reventón, es demasiado mentira. Pero así es como me inicié realmente, con Luis de Llano, la novela. Y 10 años más tarde hice Década como villano principal también. ¿Cómo fue llegar de Italia a México? No me acuerdo mucho porque tenía 5 años de edad, pero bueno, pues mis padres emigraron de Italia a México y llegamos a Guadalajara, allá por la colonia Chapalita nos instalamos, en serio, en aquel entonces. Y bueno, pues llegamos de Italia. ¿Quieres saber la razón? Vine seguida de una semi-venganza, por así decirlo, una vendetta italiana en contra de mi familia de aquel entonces, y mi padre, obviamente, teniendo miedo que nos suceda algo, pues emigramos a México. Te fuiste a estudiar a Estados Unidos y en ese momento pues también tuviste que trabajar. Sí, fíjate que cuando tenía yo como 19 años yo quería estudiar la carrera precisamente de actuación y entonces fui a la Universidad de Texas en Austin, o la University of Texas at Austin, cuando tenía 18 años y 18, 19, con $400 en la bolsa, que de todos modos no eran mucho, eran como a lo mejor 800 de ahora, $800. Pero muchas veces no hablaba inglés, nunca me gustó el inglés al inicio, en aquel entonces, hablaba italiano obviamente y castellano. Y entonces llegué allá y como bueno, pues no había, ¿cómo se llama?, quien me pagara la escuela. Mi padre ya había muerto, tenía unos 6 meses de haber muerto. Y bueno, pues decido irme para allá a la aventura, de verdad, y llego a Austin y bueno, hago mis trámites y todo más tarde. Pero me quedo y me inscribo en la universidad y trabajo como mesero, cantinero y cocinero durante varios años, durante las noches y en las mañanas iba yo a la universidad. Entonces es como me pago. Y curiosamente cocinero de comida italiana. Cocinero de comida italiana y mexicana también, y además del Medio Oriente. Me gusta mucho cocinar, pero básicamente lo que cocinaba en aquel entonces era ¿cómo se llama? Comida italiana, básicamente, sí. Ahora cuéntame un poquito, tocaste el tema de Alcanzar una estrella. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en la primera vez en la televisión mexicana? No, maravilloso, pues en aquel entonces tú imagínate, que además pues realmente no tenía ninguna experiencia, antes de eso hice un programa con Mayra Rojas, la hermana de Lorena Rojas, que hicimos un programa de una casa de vinos muy importante y se llamaba A Mi Manera, el programa. Y de ahí precisamente quien, por así decirlo, me apadrina, pero más bien me amadrina, y no es mala palabra, sí, es la señora Rita Macedo, en paz descanse. Se le dice a Luis que por qué no. Yo llego con un solo episodio donde anunciaba yo a Eduardo Casablanca, que era Eduardo Capetillo, mi personaje, y nada más. Y la señora Rita Macedo pues me ve, me observa y le dice a Luis, le comenta a Luis que por qué no me escriben capítulos
y me pone como el otro villano. El primer villano era Oscar Traven, el otro segundo villano, que le hace trizas la carrera artística a Eduardo Casablanco. Eduardo Castillo es de hecho mi personaje, el reportero que era yo, el periodista. Y muy padre, pues una experiencia muy padre, digo, con Luis, con Marco Flavio, con todo el equipo, con Mario de la Fontaine, en fin, con todos ellos, todo el equipo de Luis. Y te digo, y 10 años más tarde hago otra novela como villano principal con Luis que se llamó Década, que fue de hecho lo último que hice antes de irme a Estados Unidos o de irme afuera del país. Ahora sí que internacionalizarme un poco más con Telemundo. Me firmo un contrato Telemundo, me voy como villano principal de una telenovela que se llama Amor Descarado, con José Ángel Llamas, Bárbara Mori, Gabriela Roel, en fin, un elenco bastante, Víctor González, un elenco bastante grande. Todos nos vamos para allá, casi todos los mexicanos nos vamos para allá. Y imagínate el casting. Era un casting de muchísimas personas, porque además la oferta era irse a Estados Unidos, a Miami, a trabajar. Entonces todo el mundo, olvídate, ya tenía sus shorts puestos, su maleta lista ahí, claro, en el casting para decir ya me voy desde ahorita. Pero sí, no, con Luis de Llano fue una experiencia muy padre. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Luis de Llano ha sido un productor extraordinariamente con una gran visión de las cosas. Pues por eso es Luis. Claro. En tu trayectoria has tenido importantes proyectos, pero ¿cuál es el que recuerdas o lo has tenido como un gran cariño? Todos les he tenido cariño, todo el mundo te va a decir lo mismo, a todos les he tenido cariño, y además sí, a todos les he tenido cariño, pero yo creo que de los que más, fueron estos dos personajes que hice para las novelas que te mencioné, que estaba mencionando, que es Amor Descarado, y luego Prisionera, con Gabriel Spanik también. Ahí ya fue no como villano, sino como protagónico y un muy buen hombre, una buena persona, que se llamaba Pancho Salvatierra. Son los dos que más. ¿Sabes por qué Amor Descarado además? Porque Amor Descarado me dan el papel de villano principal, pero además es un villano de baja calaña completamente, bastante guarro, el famoso Chamoy, que era el que hice, que además fue un personajazo, que me divertí mucho con él, la gente se divirtió mucho con él. Y le tengo mucho cariño porque además anteriormente nunca me dieron la oportunidad de hacer un personaje popular. O sea, no pensaban en mí como un personaje popular, ¿no? Me ponían como un empresario de mucho dinero, unas cuantas cosas, ya sabes, todos sus papeles que de hecho eran bastante aburridos. Y lo recuerdo con cariño, pero eran aburridos. Y cuando hago Amor Descarado, el Chamoy, y me dan esa oportunidad de personaje popular, que en otras ocasiones pues, hablaban a otros actores que daban ese perfil según ellos, y yo lo di bastante. Me salió toda mi parte naca, que la tengo a flor de piel, y entonces no hubo ningún problema. Lo hice bastante bien. De hecho, el director me decía, no vayas a actuar, nomás sé cómo tú eres, y ya, entonces salió el verdadero Ricardo Dalmachi. Ahorita que tocaste igual el tema de los personajes, ¿cuál ha sido el que ha implicado como más reto en realizar? Híjole, no reto, ¿sabes qué pasó? Pero sí la pregunta puede estar muy bien enlazada con lo que te voy a decir. Yo termino de hacer el personaje del famoso Chamoy, que es obviamente un personaje, como te decía, popular, y yo termino un viernes. De hecho, el sábado, o sea, el día siguiente, celebré mi cumpleaños, mi primer cumpleaños allá en Miami. Hice una fiesta, que además fue maravillosa. Todo el mundo, de verdad, de todos los canales de televisión que antes no hacían, ya lo he platicado anteriormente, fueron. Y entonces fue, muy padre por ese lado. Y el lunes me llamaron y me dijeron, vente queremos probarte para el personaje coprotagónico con Gabriel Spanik, con Mauricio Islas, con Gabriela Roel y otro elenco. Y es para un personaje que se llamó Pancho Salvatierra. Fue un reto, lo que acabas de decir, te voy a decir por qué. Porque yo terminé un viernes y el lunes inicio un personaje sin que realmente se me había avisado,
completamente opuesto. Era el sol y ahora sí que la luna, la noche y el día, a lo que había hecho como el chamoy. De hecho, los ejecutivos y los productores tenían un poquito de miedo al principio de que no pudiera, de que la gente me identificara con el mismo personaje del chamoy. Pero bueno, se sorprendieron porque no tenía, ni hablaba de la misma manera, ni se expresaba de la misma manera, era completamente diferente. Fue un gran reto porque pues, no podía yo de repente sacar alguna chamoyada por ahí que identificar. Entonces fue por así un poquito ese reto, esa transición entre ese personaje y el otro que fue pues en 2 días, ¿no? Menos el día que nos aventamos echando fiesta en mi cumpleaños. Muchos se dice que se disfruta ser villano. ¿Lo disfrutas? Sí, claro, todos los personajes. O sea, de un tiempo acá ahora ya me han identificado más como personaje virtuoso o bueno. Pero los villanos a mí me encantan. Los villanos son, ¿sabes? Además, porque los villanos yo los manejo. Este villano reventón, que obviamente, gracias a Dios, ya se está como que acabando en nuestras producciones, entonces ya se dieron cuenta que no era por ahí. Pero fíjate que ¿cómo se llama? El villano yo lo humanizo mucho. Yo lo saco, yo lo extraigo de un niño lastimado, de un niño muy lastimado, que eso es el villano. El villano es un niño lastimado. Entonces por ahí lo saco y se hace muy humano y le gusta a la gente ese tipo de cosas. ¿Cómo llega para ti Latin Lover en Playboy? Ándale, nada más, esa también tiene que ser. Sí, me criticaron mucho. Latin Lover, obviamente, y también vuelvo a hacer la aclaración porque a veces me lo preguntan, no es por mí. O sea, cuando a mí me invita Playboy, pues me invita a hacer un personaje en una historia sobre el medio ambiente, o sea, pues, perdón, sobre el show business, no el medio ambiente, sobre el show business, que es un dueño de un canal de televisión y bueno, pues todas las historias que pasan alrededor de este show business tan mencionado y tan querido por todo el mundo por conocerlo y por saber los secretos. Entonces viene ese ofrecimiento y yo lo acepto por 2 razones. Fui criticado, pero lo acepto por 2 razones. Una, porque para mí es un reto el que quería yo experimentarlo como actor, el del hacer desnudos, hacer un desnudo. No hice uno, hice varios, pero además muy bien cuidados, no hay absolutamente ningún tipo de cuestión ofensiva, por así decirlo. No es pornografía, es erotismo. La diferencia se las explico muy rápidamente. En el erotismo todo es de mentiras y además son realmente o sea, la fotografía son realmente, como te dijera, muy cuidada, no hay desnudos totales, son semidesnudos, muy bien cuidados. De hecho, escenas muy lindas, yo tengo escenas muy lindas, o sea, se hicieron escenas muy lindas al respecto, eróticas, obviamente. Y la pornografía, pues la pornografía es explícita, se enseña completamente y además se realiza el acto sexual aquí, o sea, actuación. Y la segunda razón, bueno, pues como se lo he mencionado en otras entrevistas, ¿por qué lo acepté? Pues porque era Playboy. Y Playboy, pues es ya si vas a hacer un desnudo, pues mínimo hazlo con Playboy, no con Pepe López, no era Pepe López Producciones, era algo un poquito más serio como Playboy. Pero básicamente fue un reto. Obviamente lo hice, fueron 52 capítulos, era una miniserie. Y bueno, pues, les ha ido muy bien porque la siguen pasando por todos lados. Yo me entero que anda por Canadá y anda por Europa, en Francia, en Alemania, se ha pasado por todos lados. Entonces les fue muy bien y tenía un tema real y auténtico, claro. Obviamente con un erotismo por ahí, pero sí, claro, así fue. En la cuestión de cine, Amores Perros. Amores Perros, en aquel tiempo se hace un casting que lo hace Manuel Tate, un reconocido director de casting en México. Y bueno, pues voy al casting como todo mundo y González Iñárritu obviamente me hace el ofrecimiento, al cual lo agradezco enormemente. Y luego nos pone la música alta y pues ya no oímos nada. Y seguimos en eso, pero bueno, me ofrece, perdón. No te preocupes. Me ofrece ese personaje de Andrés Salgado. Y obviamente pues lo tomo con muchísimo cariño y con muchas ganas. Y bueno, los resultados ya no tenemos que hablar al respecto. Pues, claro. Amores Perros, exactamente. Así es. ¿Cómo llega a tus manos Abismo de Pasión?
Abismo de pasión. El año pasado yo decidí, después de dejar de tomar algunos proyectos en Miami, decido irme a Los Ángeles a hacer labor social. Yo escribo sobre desarrollo personal, lo que le llaman empowering, darles, o sea, que reconozcas tu poder como ser humano y lo saques adelante. Y lo que hago es irme yo por mis pistolas a Los Ángeles, o sea, así lo deseo y lo hago. Y ¿cómo se llama? Y bueno, pues lo que hago es precisamente irme a Los Ángeles un año con la intención de hacer labor social con la comunidad hispana, con la comunidad latina, sobre todo la mexicana y sobre todo con las mujeres. Ujú. Entonces lo que sucede es que me quedo un año allá, obviamente dando seminarios en las comunidades latinas. Me entregan las llaves de la ciudad de Huntington Park, lo cual lo agradezco mucho por mi labor. Y de hecho Carla Estrada, estamos en contacto, me invita a ella a su producción y fíjate cómo es la vida, me dice vente para acá, vamos a platicar a México, y me aviento un viajecillo aquí a México. Y cuando llego aquí a México yo ya había terminado mis compromisos en Los Ángeles de este año de ¿cómo se llama? De desarrollo personal con las personas y todo eso. Y entonces me llaman de la oficina de Angelina Esma y me ofrecen, obviamente, también, lo cual lo agradezco muchísimo a Angeli, este papel de Guido Landucci. Y de hecho Carla Estrada se pospone el proyecto, de hecho está, creo que proyectado para este próximo año. Ujú. Y bueno, pues eso es lo que pasa. ¿Cómo defines este personaje? Es un personaje virtuoso, es un buen hombre, es Ajá. un buen marido. Fue un buen marido mientras estuvo viva su esposa, es viudo, es un buen hermano, es un buen ser humano, es honesto, es transparente, es un personaje virtuoso. A veces puede parecer un poquito tonto o inocente, Ajá. porque bueno, pues obviamente como que es muy confiado en su hermano y lo que le dice, pero bueno, pues es parte de ser un personaje virtuoso. Si no lo haces, pues entonces no pasa nada, no se Claro. dan las cosas, no suceden las cosas.